lo que le puse ahí es el lenguaje de las palabras, del rostro y del cuerpo. Esto engloba todo lo que es comunicación verbal y no verbal. Ambas son importantísimas de conocer, de comprender y de practicar para poder regular todo aquello que tiene que ver con nuestro mensaje, pero también con aquellos otros factores como es todo lo que acompaña el mensaje al momento de hablar, que tiene que ver con tono, volumen, también con la gesticulización que hagamos, los movimientos que hagamos, la posición del cuerpo, etcétera, etcétera. Todo eso es importante al momento de estar hablando con otras personas, más cuando estamos en el área laboral, donde tenemos que dar instrucciones, donde tenemos que delegar algo, donde tenemos que exponer algún tipo de idea, de propuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importantísimo esta cuestión. La parte de comunicación verbal ya lo hemos hablado muchas veces a lo largo de lo que es la formación en otras cosas, pero también aquí al principio con lo que es el proceso de comunicación, lo que es el análisis de cada uno de los elementos, de ver si estamos haciéndolo bien, si estamos buscando un efecto en particular. Bueno, tengo que acomodar todos los elementos, planearlos, etcétera, etcétera, para que podamos obtener ese efecto. Todo va en conjunto, ya sea escrito u oral, ¿ok? Pero ¿qué pasa con esta parte de la comunicación no verbal? Que eso es lo que vamos a revisar a fondo este día. Pero bueno, vamos a empezar con esto, ¿no? Dice, no se puede no comunicar. El cuerpo permanece emitiendo un gran caudal de información. Siempre. Aun cuando nos pongamos en modo enfadosos y digamos, no voy a decir nada, no voy a comunicar nada, y voy a estar seria, quieta, nada. Aún en esa circunstancia tú estás expresando algo. Bueno, así que está de más. El lenguaje consciente que se utiliza para comunicar es el oral o verbal. Pues consciente sí, porque por lo que les acabo de decir, que planeamos, pensamos primero, establecemos qué vamos a decir, pues eso es una cuestión consciente. La oratoria clásica indica que para comunicarse verbalmente de manera efectiva, una argumentación debe contener 3 ingredientes principales. Cuando hablamos, sobre todo para persuadir personas por nuestras ideas o lo que sea, pues debe haber 3 cositas importantes. Uno, que lo que estamos exponiendo es un contenido veraz, o sea, se refiere a hechos que se quieren exponer. Es veraz, es confiable, pues. También necesitamos contar con esos hechos, o sea, contar esos hechos y argumentos con una buena expresividad y con emoción o con ganas, con intención, para poder despertar el interés del interlocutor. Y finalmente, utilización del lenguaje de manera hábil, estratégica, bella y exacta, para comunicar con persuasión y precisión lo que se desea. Ahorita va a tener más sentido esto que les estoy diciendo por lo que voy a comentarles de cada uno de los puntos. Pero bueno, ¿qué vamos con eso? En una exposición oral, si queremos atraer la atención del público o de una persona, no necesitan ser 1000, necesitan ser 2, 3. Si yo quiero atraer al público para que atienda lo que estoy diciendo y persuadirlos al mismo tiempo, convencerlos, lo que sea, pues necesitamos esas 3 cosas: tener un buen contenido, contar o hablar o externar ese contenido de una manera muy expresiva, con que se note la intención, la emoción, para que eso mismo lo transmitamos al resto. Y también que seamos muy hábiles para utilizar todo lo que tiene que ver con nuestra voz, nuestros gestos, la expresión facial, lo que sea, de una forma así muy exacta, muy armónica, y que logremos lo que queremos. Eso más que nada, esa es la habilidad que tenemos que buscar.
Pero no se da solamente con escuchar este tipo de exposiciones, ¿eh? O sea, no es solamente el que yo les dé una clase explicándolo, es práctica. Ustedes aquí van a ver cierta información, la pueden volver a ver y volver a ver y volver a ver, pero más que nada es práctica. Que cada vez que estén hablando con alguien, sobre todo en un área laboral, acuérdense de, ok, es importante la expresión facial, es importante las manos, es importante no sé qué, y hay que practicarlo y ver, a ver, ¿de qué manera lo puedo mejorar? Así, esto es así. Si no tienen conciencia de esto y no hacen una práctica, no acomodan, no atienden cuando están hablando de esto, pues van a seguir en la misma, ¿no? Entonces ustedes saben, ya son unos profesionistas y necesitan de pronto tener esta formalidad al momento de hablar. No todo el tiempo vamos a estar como albañiles, ya iba a decir otra cosa, pero estoy grabando. Entonces, una buena comunicación se compone de las dosis adecuadas de lenguaje verbal y no verbal. Ambas son importantes, así que hay que buscar esa dosis adecuada. Pero bueno, ¿qué es exposición oral? La presentación oral es la exposición clara y estructurada de ideas acerca de un tema determinado con la finalidad de informar o de convencer a un público específico a partir de un esquema previo o guión. Esto va a ser su trabajo final. En el trabajo final de expresión oral y escrita, la segunda unidad, tienen que hacer esto, una exposición oral que parta de un tema donde ustedes van a utilizar argumentación y van a persuadirnos para convencernos de algo. Entonces tengan en consideración todo esto. La exposición oral es una práctica de gran importancia en diferentes ámbitos. En el académico, por ejemplo, está presente en las explicaciones que dan los maestros a sus alumnos, pero también cuando los alumnos exponen sus conocimientos o lo que comprendieron a sus otros compañeros o a sus profesores, ¿no? Esto es más que nada la exposición oral. ¿Qué necesitamos para exponer bien? Aquí a grandes rasgos, todavía no me meto en los puntos específicos. En general, una presentación oral no se improvisa para nada, Podemos utilizar la improvisación en un momento adecuado de la exposición por alguna contingencia que suceda o que nos pregunten algo que no estaba en nuestro... Bueno, improvisamos. Pero eso es por si acaso hay alguna contingencia. En sí, toda la exposición que vamos a dar no tiene que estar improvisada. Ya debe estar planeada, ¿ok? Para tener éxito debemos preparar minuciosamente el contenido de la exposición, así como los recursos y materiales de apoyo y la forma de expresión, dando respuesta al tema que vamos a tratar, las ideas que vamos a desarrollar, el orden en que vamos a exponer esas ideas, los recursos y materiales de apoyo. Es como ahorita, pues, o sea, no vengo de improvisada, ya hay un material elaborado previamente, ordenada la información, a ver qué manera, ya hay una lectura, a ver, ¿qué les voy a decir? Bueno, aquí está, ¿no? Entonces, todo debe estar bien elaborado. Aún así surgen cosas, ¿no? Pero que de nosotros no quede. Es muy importante también cuidar el lenguaje corporal, que ahorita nos vamos a adentrar en eso. La posición del cuerpo y la expresión facial han de ser lo más distendidas posibles. Debemos controlar nuestros gestos, evitando lo que es la gesticulización excesiva, aunque debemos remarcar con ademanes oportunos aquello que estamos diciendo. Sí son importantes los ademanes, y los gestos, sí lo son. Nada más que hay que cuidar que no sean muy exagerados. Ahorita aquí sí de repente levanto las manos y todo, pero bueno. Sí hay una forma, de hecho, cuando uno está frente a otras personas, en público, físicamente, tenemos que imaginarnos que hay un cuadro que está desde la cabeza, desde aquí de la barbilla un cuadro hasta nuestra cintura. O sea, imagínense un cuadrito aquí, ¿no? Un cuadrito aquí, esta parte. Entonces, la forma de mover las manos o algo debe estar en ese cuadro. O sea, no debe salirse de ese cuadro. Ni muy abajo, ni muy arriba. Esa, en este pedacito es la única parte donde podemos mover las manos. Entonces, según estudios, todo esto se capta mejor al receptor.
Así que tómenlo en consideración, ¿no? También aparte de los ademanes, gestos, pues está la mirada, que es un elemento fundamental en la exposición oral, y lo vamos a ver ahorita si es que me alcanza el tiempo, ¿no? El contacto visual nos va a ayudar a que el público esté atendiendo lo que estamos hablando, a darle la importancia, etcétera, etcétera. Y también para ver si nos están aburriendo o algo y cambiar, ¿eh? Eso también ayuda mucho cuando estamos observando al público. Lástima que ahorita los tenga aquí en línea, porque seguro cualquiera de ustedes va a estar echado rascándose el ombligo. Pero en presencial, pues ya uno más o menos va revisando quién tiene dudas, con el solo hecho de estar dando un barrido ahí con la mirada, o si hay, ya se cansaron o algo, ¿no? Entonces todo eso podemos hacer con la mirada. Y bueno, ¿qué más? La voz. La expresividad de la voz es un aspecto clave. Nuestra pronunciación debe ser clara y el volumen de voz adecuado para que el mensaje llegue con nitidez al auditorio. Debemos evitar hablar en voz demasiado baja o gritar. Una entonación modulada, acompasada a los contenidos, contribuirá al éxito de nuestra actuación. O sea, hace que esta voz, el volumen, a lo mejor la fluidez, si yo adecuo eso al contenido que estoy hablando, pues me puede ayudar a tener un impacto. Si hay algunas frases donde yo quiero que la gente tenga o sienta una emoción, pues a lo mejor voy a cambiar un poquito la modulación de la voz. Si quiero que tenga una pequeña exaltación de algo que yo considero que es grave a lo mejor, pues voy a ponerlo de otra forma, le voy a dar otro tono. Y es una forma de ir acompañando el contenido y que tenga el impacto. Eso también, ¿no? Hay que evitar tanto el hablar demasiado rápido como la monotonía, ya que el auditorio puede acabar perdiéndose o aburriéndose, provocando que se desatienda el mensaje. Así que es importante que durante toda una exposición vayamos haciendo esto que yo le llamo matizar, ¿no? Las matizaciones, donde va subiendo, bajando la voz, esto y del otro, para que pueda variarse. Si yo tuviera un solo tono de voz, no, pues a los 6 minutos ya ni me van a pelar, ¿no? Sobre todo teniendo en consideración que nuestro cerebro atiende muy bien unos 5 o 6 minutos, luego medio se desconecta rápidamente y vuelve otra vez. Y aparte de eso, tenemos todavía unos 25 minutos en que al ser humano lo podemos tener sentado atendiendo algo. Pero ya después de ahí, o sea, hay una interferencia, entonces hay que saber como oradores, pues cómo ir solventando este tipo de cosas naturales en el ser humano, ¿no? Hasta aquí más o menos. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe, vamos bien. Ok. Tenemos que demostrar que dominamos el tema. Esta es otra, ¿no? Pueden tener todas las demás habilidades muy importante. Sí, a lo mejor son muy buenos en hablar y lo que sea, tienen muy buen tono, pero si no se saben el tema, pues va a ser la misma. Entonces, hay que dominar bien el tema. Esto nos va a ayudar a minimizar la ansiedad de estar frente a un público, de estar frente a otras personas, y nos va a dar esa seguridad de, bueno, yo soy la que armé esto, yo soy la que a lo mejor solicité la reunión, pues yo soy la que tengo la información más actualizada, ¿no? Entonces, yo aquí me la rifo, soy la principal. Entonces, ¿por qué sentirme ansiosa? No, cálmate, tranquila. Pero cuando no tenemos ni idea de qué vamos a hablar o lo hicimos así rápidamente, pues eso nos va a llevar a ansiedad, a equivocarnos o a estar o a parecer inseguros frente a otros. Entonces hay que dominar el tema. Eso es un punto muy importante. Y bueno, vamos directamente a la comunicación no verbal. ¿Por qué comunicación no verbal está en esta unidad? Bueno,
porque casi, más o menos, el 65% de la atención que tiene un receptor de un emisor es a esto de la comunicación no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien nos está escuchando, bueno, nos pone atención para escuchar algún discurso, alguna información, alguna instrucción, nuestro cerebro tiene más atención a la parte no verbal que a la parte verbal. La parte verbal, ese es el resto de 45, 40%, 30% de atención. Todo lo demás se lo lleva a la comunicación no verbal. Entonces, ¿es importante? Pues sí. Todo lo que hagamos lo va a captar más rápido la otra persona. Por eso la frase esta que dice de la impresión de ¿qué decía? Se me fue el refrán o la frase de la primera impresión es la que más importa, no sé qué. Bueno, es que sí, nosotros atendemos más a lo que es la comunicación no verbal. Por eso es importante conocerla y tratar de mejorarla, de controlarla, de practicar ese control. Aunque es un poco más difícil porque lo que es el lenguaje no verbal generalmente se transmite de manera subconsciente. O sea, hay cosas que ya son nuestro reflejo y que no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Entonces, sí es un poquito más difícil, pero si nosotros nos captamos a nosotros mismos de qué es lo que hacemos cuando hablamos de frente a un público, pues ya nuestro cerebro va a ser más consciente, o sea, lo va a pasar de la parte subconsciente a la parte consciente, y entonces cuando estemos hablando y que hagamos algo, rápidamente lo va a identificar y lo vamos a minorar. De eso se trata. Por eso es importante que se graben. O sea, siempre hay que grabarnos o hay que hablar frente a un espejo para ver qué fregados estamos haciendo cuando estamos hablando con otras personas. Si tenemos tics, si tenemos muletillas, ahí nos podemos dar cuenta si decimos mucho ok, o sí, o está bien, o no sé, cualquier otra palabra, ¿no? Ahí nos damos cuenta y al momento de hacer consciente esas cosas que hacemos, el cerebro las atiende y cuando volvamos a estar en un escenario donde tengamos que hablar con otras personas, si lo hacemos o a la primera que lo hacemos, lo vamos a captar y lo vamos a controlar. O sea, no, ya no te muevas, o ya no esto, o ya no el otro. Cálmate. ¿Ok? Es una forma, pues. Pero si jamás en la vida nos vemos en un espejo hablando, o si jamás en la vida nos grabamos una exposición, así sea 1 minuto o 2, no necesita ser 1 hora. Con 1 minuto o 2 más que suficiente para escuchar cómo hablamos, si tenemos buena dicción, o sea, si se escucha bien nuestras palabras, el tono que utilizamos, y todas esas otras cosas, ¿no? Debemos grabarnos para saber qué andamos haciendo con el público, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Todos nosotros aprendemos muchos ademanes, muchas cosas a partir de una cuestión social, pero también hay esencias de nosotros que por ahí están. Y tenemos que al menos conocerlas y adaptarlas. Hay otras cosas que no vamos a poder quitar, pues. Por ejemplo, yo tengo una voz muy chillona. Y según yo hablaba muy bien, y el día que me escuché en la grabación dije, ¡ay, qué horror! O sea, yo no me... bueno, ni modo, hay cosas que uno no se puede quitar el timbre, pero lo puedes modular, ¿no? Así que esas son cositas. Entonces, el lenguaje no verbal está formado por lo que son las expresiones del rostro, que ahorita vamos a verlas bien, las posturas y movimientos del cuerpo, como lo es la cabeza, piernas, brazos, manos, inclinaciones, la voz, lo que tiene que ver con el volumen, velocidad, etcétera. El microlenguaje, aunque ahí no nos vamos a meter, pero pues es parte de la comunicación no verbal, que son los tics, los gestos sociales, la coloración de la piel, la sudoración, la respiración, los movimientos oculares involuntarios y las distancias que se adoptan respecto a las demás personas, que esto sí lo vamos a ver.
Y finalmente lo que es la imagen, que tiene que ver con el vestuario, el peinado, los complementos, el perfume. No me voy a adentrar en eso, ya eso son cosas de ustedes, pero sí, en sí explicar que esto de la imagen también es muy importante y es parte de esa atención que va a tener nuestro interlocutor de nosotros al momento de pararnos enfrente. Nos van a revisar de pies a cabeza. Ahora que estuve pasando con lo voy a ponerle pausa a esto, o entender el mensaje, entonces hay que tener cuidado con eso. No está peleado nuestra esencia con crearnos un personaje que no somos, no va por ahí. Cada uno de nosotros tenemos una esencia particular y debemos conocernos, aceptarnos de pronto como somos de cierta manera y adaptar eso a lo que queremos, cuidando ciertas cosas. No voy a renunciar a lo que soy o al estilo que tengo, pero sí debo entender que para ciertos escenarios debo adaptarme para poder llegar con el mensaje tal y como quiero que lo entienda el interlocutor y poder conseguir lo que quiero, ¿no? Entonces, una cosa no está peleada con la otra. En imagen personal hay que neutralizar todo lo que perturbe el mensaje, todos aquellos detalles que te impidan llegar como deseas a tus interlocutores. Esta es otra que a veces dejamos de lado. Como la comunicación no verbal es algo que va a llamar más la atención de quien nos escucha que nuestras propias palabras, pues debemos cuidar que no tengamos a nuestro alrededor o no en nosotros mismos algo que distraiga. A eso es lo que le llamamos distractores. Entonces hay que cuidar. ¿Qué tipo de distractores pudiéramos dar como ejemplo? A ver, échenle cabeza. ¿Cuáles serían esos distractores que pueden hacer esto? Encauzar la atención a otra parte del interlocutor. A ver. Nada. Intentar buscar donde haya sitio para cuando quieras dar un mensaje claro, ¿no? ¿Cómo? En el caso del trabajo, por ejemplo, en Domino's, cuando trabajaba en Domino's, era más importante salir del rush de los teléfonos, oficina, dar un mensaje claro, conciso, corto, en silencio, y regresamos al trabajo, porque dentro del ajetreo es muy con esa atención. Bueno, pudiera ser, aunque aquí me estoy refiriendo específicamente en el momento del proceso de la comunicación, aunque sí está bien lo que acabas de exponer, pero en el momento mismo de la exposición podemos tener ya sea objetos o cosas a nuestro alrededor que distraigan al público. No sé si les ha pasado que en el salón de clases de pronto hay maestros que tienden a traer a lo mejor hojas en las manos que están explicando y están con las hojas y el ruido de las hojas, el solo hecho que muevan las hojas, la mirada de la gente va a estar directamente en las hojas. Entonces ese tipo de cositas hay que evitarlas. Lo mismo con los plumones, digo, siempre los traemos en la mano porque estamos escribiendo. Si estamos en un salón de clases, pues lo traemos en la mano. Bueno, pero no lo muevas tanto, pues nada más tenlo en la mano. Pero si ya juegas con él o algo, no, pues ya valimos. La atención de los alumnos va a estar en eso. Físicamente, con nuestra vestimenta también podemos llamar la atención. Mujeres, por ejemplo, en mi caso, no puedo evitarlo. Cualquier blusita que me pongo, pues se me ve todo ahí el asunto, ¿no? Entonces, si vamos a estar hablando de algo, pues hay que cuidar de que no se salga nada, ¿verdad? No distrae. Vale gorro, pero bueno. También el hecho de los colores de la vestimenta. Podemos traer algo muy, muy llamativo y eso es lo que va a distraer. Pulseras, por ejemplo, ¿no? Si son pulseras muy escandalosas o que tienen de este sonidito o algo, pues también, si vamos a mover mucho la mano, pues trata de no traerlas, ¿no? Mejor un collarcito o algo que no vaya a ser un ruidajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cositas así
hay que cuidar esos distractores. O los tintes de cabello, tatuajes, profe. Oh, ándale, también pudiera ser, es cierto, ¿no? Sí, yo sí, como mujer voy a estar viendo el cabello, es cierto. ¿Dónde se lo habrá hecho? ¿Cómo se lo habrá? No, sí, ya, totalmente. O tatuajes, ¿no? También, si es muy visible, pues si no te lo puedes quitar, pues ni modo, es parte de tu esencia, de tu estilo. Pero si vas a estar ante un público que ya no digamos el número, simplemente un público que tú quieres tener una muy buena atención, pues tápatelos o algo, de alguna manera, ¿no? Y no es ir en contra tuya, sino pues ayudarte a que tengas un mejor efecto en la comunicación. Y bueno, entre todo lo que acabamos de hablar, vamos a clasificar ahora sí dónde pertenece cada una de todas estas cosas que acabamos de decir. En una comunicación no verbal existen cosas que afectan a la comunicación que tiene que ver con el comportamiento. Y esos son la llamada kinesia y la proxémica. La kinesia tiene que ver con comportamientos como es expresión facial, mirada, postura, gestos. Y en la proxémica quiere decir la parte del espacio personal. Si se fijan, todo esto son comportamientos, pues, son comportamientos. Pero también hay otras cosas que afectan esa comunicación no verbal, pero que no tiene que ver con comportamientos o conductas, sino más bien es específicamente dentro del mismo lenguaje. O sea, mientras damos una información, ahí mismo hay cosas que pueden afectar nuestra interpretación, y a eso se le llama paralingüística. Y ahí dentro está lo que es el tono, ritmo, volumen, silencios, timbre, etcétera. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a empezar con lo que es la parte de paralingüística, que yo creo que es la única que voy a alcanzar a ver, ¿no? Por lo visto. Pero bueno, dice, cuando nos comunicamos verbalmente, empleamos un determinado timbre y tono de voz, un volumen más alto o más bajo, hablamos rápido o despacio, hacemos pausas, características que no pueden ser consideradas como verbales. Todas estas cosas no pueden ser consideradas como verbales, aun cuando pues van acompañando a lo verbal, ¿no? Finalmente sonido. Pero, ¿por qué no se pueden considerar como, por qué se consideran como no verbales? Porque dependen mucho de las circunstancias en las que esté envuelto el emisor, como sus emociones o sus intenciones al emitir el mensaje. O sea, esto depende de eso, así que uno cambia esos tonos, cambia los volúmenes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso pasa como una parte de comunicación no verbal. Las cualidades de la voz deben adaptarse a las circunstancias, a los interlocutores y al tipo de mensaje que quieren transmitir. Así, tal y cual. O sea, si queremos tener una intención que se observa en el público, pues todas estas cosas van a tener que adaptarse a eso. Ya hay que buscar, investigar, ver de qué manera tenemos el impacto utilizando esto. Más que nada es para eso. Uno de ellos es el tono. El tono, ya hablando de una definición muy formalita, pues es la frecuencia con que se emite la onda del sonido. Que puede ser ya sea ascendente, descendente o mixta. La ascendente es aquella que le llamamos aguda, o sea, sé yo, aguda. Cuando estamos hablando ante un público o ante algunas personas, algo, si utilizamos este tipo de tono, puede en algunas ocasiones pues expresar duda, indecisión o interrogación. Ojo, cuando estamos dando una instrucción o algo y hacemos ese tonito agudo en alguna de las frases o frases, vamos a crear esta percepción. Si no queremos eso, pues hay que mejorar esta parte. No tiene que ver con formas, por ejemplo, ahorita que les digo, yo tengo una voz muy aguda, pero esa ya es parte mía, es parte de mi timbre. Pero sí hay que modular a no caer en una cuestión tan aguda que pueda yo expresar una duda, una indecisión o algo, ¿no?
Cuando es descendente es el tono este que le llamamos grave. Un tono grave pues te va a indicar o te va a dar la sensación de firmeza, de determinación y de confianza. Esto se puede utilizar muy bien cuando dan instrucciones en un área laboral, o cuando están expresando alguna idea, postura o debatiendo algo. Y el mixto es cuando utilizamos los dos de manera diferente, o sea, jugamos con los dos y ahí pues podemos tener la percepción de que a lo mejor estamos utilizando la ironía o el sarcasmo. Entonces hay que tener cuidado. Aquí no se trata que uno esté bien o no esté mal, no, sino más bien qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos que perciba el otra persona, ¿no? Otro es el ritmo. El ritmo es la fluidez verbal, o sea, las palabras que decimos por minuto. Según estudios, se dice que entre 100 y 150 palabras por minuto es lo más adecuado para que una persona te esté poniendo atención y que alcance a captar lo que estás diciendo. Si bajo de ahí o subo de ahí, pues ya puedo caer en una situación ya sea de monotonía, si lo hago más bajo, o si lo hago más rápido, de que no me entiendan, de que no capten lo que estoy tratando de decirles, las palabras, pues. Entonces, este sería el ritmo más adecuado. ¿Cómo me doy cuenta cuántas palabras expreso por minuto? Pues grábense. Grábense. Yo doy más de 150, soy de lo peor. A veces hablo muy rápido. Pero bueno, eso solamente se puede captar grabándonos. El otro es el volumen, que este se relaciona con la intensidad con la que hablamos. El volumen nos sirve mucho para ya sea poner énfasis en algunas palabras, frases, alguna parte de nuestro discurso. También nos sirve para regular. El volumen nos puede servir para regular e incluso alterar un proceso de comunicación. Grítenle a alguien y alteras el proceso de comunicación. O sea, va a tomar otro rumbo si tú gritas. Si tú bajas el volumen, va a causar otra sensación. Entonces, esto sirve para regular. ¿Ok? Entonces, es importante que aprendamos a manejarlo de una u otra manera, según lo que queramos. Los silencios, pues son las pausas realizadas en una comunicación verbal. Pues estos silencios pueden interpretarse de forma positiva o negativa. También están los suspiros, que es una forma especial de silencio. Ay, qué bonito se oyó eso. Pero bueno, es una forma especial de silencio, ¿eh? ¿Cómo nos puede afectar positivo o negativamente los silencios o las pausas? Bueno, si estamos tratando a lo mejor un tema que es delicado, que es sensible a lo mejor, estas pausas o silencios con un bajo volumen, a lo mejor algo, pues van a crear esa atmósfera de delicado, de algo sensible, lo que sea, ¿no? Entonces ayuda. Pero si estamos en una exposición y nos quedamos en pausa por mucho tiempo, eso puede generar una cuestión de inseguridad, o sea, de que el público diga, no sabía ya el tema, se le fue el rollo, ya no sabe qué decir. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que utilizarlos de cierta manera, ¿no? Y por último está el timbre, que el timbre pues es el registro que nos permite distinguir a una persona de forma inmediata. Y eso es algo que ya viene de nosotros, ¿no? Existen 4 grados: muy bajo, medio bajo, alto o muy alto. Si ahorita todos quitáramos la foto y los nombres del display y hablara a alguien, estoy muy segura que todos podrían identificar quién está hablando por el solo hecho de su timbre de voz. Es con el que nacemos y es el que pues presentamos y pues nos distinguimos. Que podemos controlar parte de eso, pues sí, a lo mejor podemos jugar un poquito con eso del timbre, pero pues también hay una esencia ahí que ya viene de nacimiento. Hasta aquí, chamacos. ¿Todo bien? ¡Hey! Bueno.
Y les voy a poner aquí un ejemplo. A ver si se oye. Sí, profe, todo bien. Ok. Téngale paciencia, porque se tarda en... Andar robando un texto. Profe. Ando robando TikToks. ¡Ay! ¿Qué le pasó a esto? Téngale paciencia, pero... ¡Ay! Desgraciado. Mendigo YouTube. Es un ejemplo de cómo utilizar este tipo de... Ay, no. Espérenme.